Esto es fundamental, es muy importante para el diseño editorial. Crear armonía y equilibrio, que se vea bello nuestro diseño. ¿Y cómo lo logramos? Con una buena retícula. Para saber cómo utilizar una retícula necesitamos conocer su anatomía, la anatomía de la retícula editorial. Ya sabemos que tenemos pues los márgenes y que hay columnas, ¿verdad? Y que está el medianil. Si ya han usado el InDesign, pues saben que hay un medianil. Y que estas medidas pueden variar, pueden ser diferentes, ¿no? Las medidas. Pero, ¿cómo se llaman cada uno de sus partes? Primero tenemos la columna, que ya la deben de conocer. Después tenemos las filas, estas son columnas y fila. Después tenemos el medianil, que también ya deben de estar familiarizados con el medianil. Tenemos lo que es el flujo o líneas de flujo, serían estas, que son igual que el medianil, pero en horizontal. Y tenemos los módulos. Los módulos van a incluir ya sea varias columnas o varias secciones de nuestra cuadrícula o de nuestra retícula. Esas se van a llamar módulos. Los márgenes, claro está, ¿no? Después vamos a hablar sobre los diferentes tipos de retículas que nos encontramos. Hay diferentes formas de construir las retículas. Dices, pues una retícula es una retícula. Pues no, hay diferentes formas y cada una nos van a ayudar para lograr objetivos diferentes. Tenemos la construcción básica, ¿sí? La construcción básica, tenemos nuestros márgenes, márgenes inferior, superior, interior y el de afuera. Tenemos también nuestras columnas, nuestro medianil y tenemos nuestras líneas. Puedes ponerlo en forma aleatoria, puedes decir, bueno, se me antoja que este sea 1, que este sea 2, que este sea 2 y que este sea 5, ¿no? O sea, tú puedes decidir en forma aleatoria las cantidades que vas a utilizar. También se pueden utilizar los números Fibonacci, decir, bueno, que este sea 1, que este sea 1, que este sea 2 y que este sea 3, ¿sí? Y utilizar 5 columnas, por ejemplo. Y también podemos utilizar una retícula basada en una proporción áurea, ¿ok? En una proporción áurea. ¿Cómo es esto de la proporción áurea? Pues aquí lo vamos a ver más detenidamente. Vemos cómo se está formando por medio de las líneas, primero una X, después otras líneas, y así se va formando hasta lograr esta sección interior, que es donde va a estar nuestro texto. Si se fijan en esta retícula áurea, pues solamente es de una sola columna, y si se fijan hay mucho espacio que no se utiliza, por eso se dice que es una maquetación elegante, ¿ok? Una maquetación muy elegante. No todos los libros se pueden hacer con este tipo de maquetación, por lo general son libros, ¿ok? Libros de texto inmersivo, o sea, de texto que vas a ir leyendo un cuento o alguna narración, y se utiliza este tipo de retícula. Aquí tengo cómo se vería con texto, y también se le llama manuscrito, ¿ok? Que lo vamos a ver a continuación en los tipos de retícula. ¿Okay? En los tipos de retícula. Ya sabemos que las retículas las podemos hacer con números Fibonacci, que la podemos hacer con números aleatorios o con una proporción áurea. Pero ahora, ¿qué tipos de retículas existen? Primero es la retícula monocolumna o manuscrito, que se puede hacer con una proporción áurea o se puede hacer con números aleatorios, es decir, yo quiero que mida 1, 2, 2,
2, ¿no? O que todo mida 2. O sea, tú vas a decidir cómo quieres los márgenes. Básicamente se deciden los márgenes y la columna interior pues sale solita, ¿no? Y se utiliza por lo general para libros. Después vamos a tener la retícula modular, que es una cuadrícula. Esta cuadrícula, como veíamos al principio, puedes utilizar ciertos módulos, puedes utilizar ciertos espacios para poder construir. También se utiliza en libros, pero estos son libros más como libros educativos, donde tienes tablas, donde tienes imágenes, donde tienes cajas de texto y necesitas mucha versatilidad. Es bastante flexible. La retícula de columnas es una retícula bastante flexible y versátil, puesto que podemos destinar divisiones de columnas para diferentes tipos de contenido. Aquí yo pudiera tener esta columna que sea más pequeña, esta columna más grande y así sucesivamente, ¿no? O todas del mismo tamaño, o pudieran ser 8 columnas. Entre más columnas se vuelve más versátil, entre menos columnas menos versátiles. Puedo poner títulos, cuerpos de texto. Entonces son columnas que se utilizan mucho para revistas. Este tipo de retículas de columnas se utiliza mucho en revistas y en periódicos también. La siguiente es la retícula jerárquica. No se utiliza mucho en diseño editorial, se utiliza más en diseño web o en diseño de aplicación, pero también se pudiera utilizar en diseño editorial. Tiene su lógica, es diferente a los sistemas anteriores, ya que se estructura en base a una organización que se adapta a la relevancia y funcionalidad de una mayor diversidad de contenidos, o sea, tener mayor tipo de contenidos que necesita tener este tipo de retículas jerárquicas, ¿sí? O manejar por secciones, y cada sección va a variar mucho el tipo de retícula jerárquica. Como les digo, se utiliza más en páginas web o en aplicaciones. Y por último tenemos la retícula mixta, ¿sí? La retícula mixta es una retícula que puedes tener ya sea columnas, ya sea la modular o ya sea algún otro tipo de columnas también para ir acomodando contenidos en la página. Vamos a ver cómo podemos agrupar los contenidos en las retículas. La primera es la agrupación axial. Esta agrupación se hace por medio de un eje, ¿sí? La vista se va enfocando en un punto, en un eje, y ya pudiera ser radial o pudiera ser inferior o superior o lateral, o sea, pero da esa sensación de que se va hacia un eje, ¿sí? Hacia un eje vertical o horizontal. La siguiente es una agrupación vertical. Si se fijan, aquí tenemos una retícula modular, que es donde estamos ejemplificando. Bien pudiéramos haber utilizado también de columnas o una jerárquica o una mixta, ¿no? Pero estamos utilizando la modular. Vemos cómo están distribuidos los contenidos, imágenes, texto, y esto nos va a llevar a que la vista o la lectura vaya a ser de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo y así sucesivamente, ¿no? Y esto va a dar una agrupación vertical. Después tenemos la agrupación horizontal. La agrupación horizontal va a ser que nuestra vista, en lugar de que se vaya de arriba hacia abajo, dé una sensación de horizontalidad, ¿sí? Que se vaya de aquí hacia acá, ¿sí? De izquierda a derecha, a que así sea la sensación de la lectura, ¿ok? En forma horizontal. Y por último tenemos la agrupación angular. Esta agrupación pues básicamente
da un ángulo, es por medio de un ángulo, cambia la retícula se tiene que cambiar, ya no va a ser la misma modular, sino se le va a dar una especie de ángulo, ya sea 45 grados, 25 grados, pero acuérdense que se tiene que ver intencional. Entonces, todo el contenido se agrupa en esa forma para que dé esa sensación. Definitivamente el lector tiene que mover la hoja para poder leer. A veces es un poco incómodo, pero en pocos textos donde manejas mucha imagen puede funcionar. Les recuerdo que vean el artículo donde pongo más ejemplos y donde viene bien explicado cada uno de estos tipos de agrupación, de retículas y la anatomía.